Hare Krishna, estamos aquí transmitiendo desde Radha Govinda Mandir, con Saltillo, y el día de hoy vamos a tener el día tan divino y maravilloso de hoy, que es el Krishna Janmashtami. En este año 2024 vamos a tener una clase para hablar de un tema sumamente importante, un tema que siempre ha fascinado y ha inquietado a los sabios védicos de la India, como también a los devotos y estudiosos de la historia de la India, ¿no? Que es, ¿cuándo fue el día en que el Señor Krishna apareció? ¿En qué año fue, verdad? El día en que Krishna apareció en la India, ¿qué año, verdad? ¿En qué fechas realmente? Es un tema, casi un tema, vamos a ver ahorita, desde muy antiguamente se ha investigado por los sabios védicos y, verdad, cada vez se aproxima más a la fecha exacta. Bueno, entonces muchas gracias a los que nos siguen, esta radacita, y todos los que nos sigan. ¿Te gustaría saber eso? ¿Te gustaría saber cuáles son las fechas? La historia oficial pone a Krishna en el siglo IX antes de Cristo. Esa es la fecha histórica que aceptan en los occidentales en el modelo cronológico creado por un estudioso lingüista llamado Max Müller, que aunque nació en Alemania, se crió en Inglaterra y estaba al servicio de su majestad. Era el 005 antes de James Bond. Bueno, él con esa cronología se hicieron, pero sin embargo, otros especialistas, incluso amigos cercanos de Max Müller, como Moritz Winternis, que era alemán austriaco, dijo que esas fechas, y también mismo Müller lo reconoció, eran fechas, hipótesis sin comprobación, y muchos lo han dicho, pero ese es el dogma que se creó en la academia, y todavía hay quienes lo defienden como acusados. Pero ¿quieres saber eso? Por favor, sigue esta clase, suscríbete a nuestro canal de YouTube, la vamos a poner en YouTube, le vamos a hacer una con filminas, con diapositivas de PowerPoint. Dale like a la campanita, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros programas, por favor, ¿sí? Así, y reparte mucho estas clases si te gusta el contenido, porque de esa manera nos vas a ayudar mucho, no te cuesta nada, y vas a ayudar a muchos a difundir este canal para que la gente sepa sobre Krishna. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al tema de la clase, pero para eso vamos a leer el Bhagavatam, vamos a leer el 10º canto de las últimas traducciones que dio Prabhupada. Prabhupada traducía al inglés con el micrófono y explicaba su exégesis, y tenía un devoto llamado Pradyumna que había estudiado sánscrito con una universidad, que era el que hacía las correcciones de sánscrito. Si vamos a leer el Bhagavatam. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devin Swara Satim Vyasan Tato Yayan Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Si Sukha Ovacha Atasarve Nupeto Kala Parama Sobano Harsya Avayanas Yanmarsan Santaska Graha Tarakan, Sastarka Graha Tarakan, Disa Prasedur Ganganan, Nirmado Ganodayan, Mahibangala Bujista, Puragrama Brayakara, Nadia Prasana Salila, Hrada Halayura Sriya, Riya Kula Sanadana, Satakavana Rayaha, Vayayo Vayuk Suktas Parsa, Punya Gandharva Suchi, Agnaya Chadiyatinan, Sanstatatra Samaditan, Manasya Samprasani, Sadunan Asura Druhan, Yamaneyan Astasmin Nedur Dundubian Samaha. Traducción dice así: en el auspicioso momento de la avenida del Señor,
Todo el universo estaba colmado de cualidades de bondad, paz y belleza. En el cielo apareció la constelación Rohini. Es una Nakshatra, la estrella principal es Aldebaran, vamos a ver ahorita. También estrellas como Ashwini, el sol y la luna y los demás planetas y estrellas irradiaban gran paz. Todas las direcciones presentaban un aspecto sumamente agradable y hermosas estrellas titilaban el cielo sin nubes. En la tierra decorada con ciudades, aldeas, minas y campos de pastoreo, todo era buenos augurios. Las aguas de los ríos discurrían muy claras y los lagos y grandes estanques llenos de nenúferes y flores de loto, o sea, lirios y flores de loto, se mostraban en la plenitud de su belleza. En los árboles y plantas verdes llenos de hojas, flores muy gratas para la vista, los cuclillos y otras aves, junto con los enjambres de abejas, cantaban dulcemente para satisfacer a los semidioses. Se dejaba de sentir una brisa muy pura, plácida para el sentido del tacto y cargada con el aroma de las flores. A su paso, las llamas de los sacrificios de fuego que los brahmanas, ocupados en ceremonias rituales, habían encendido conforme a los principios védicos, ardían sin agitarse. Así, cuando el innaciente Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, estaba a punto de aparecer en el mundo, los santos y brahmanas que se habían visto perturbados por demonios como Kansa y sus hombres, sintieron paz en lo más profundo de sus corazones, mientras en el sistema planetario superior resonaban timbales. Significado de Srila Prabhupada. Vamos a hacer una parte nada más. Dice, en el Bhagavad Gita el Señor afirma que su advenimiento, nacimiento y actividades son trascendentales y que quien pueda entenderlos realmente se capacita para su inmediata elevación al mundo espiritual. El advenimiento o nacimiento del Señor no es como de los hombres ordinarios, que se ven obligados a recibir un cuerpo material conforme a sus actividades pasadas. El advenimiento del Señor se ha explicado en el capítulo anterior. Él desciende únicamente porque le complace hacerlo. Cuando llegó el momento de la aparición del Señor, las constelaciones se mostraron muy auspiciosas, pero dominaba la influencia astrológica de la constelación Rohini, que se considera muy auspiciosa. Rohini depende directamente de la supervasión de Brahma, que nace del Señor Vishnu, y su aparición coincide con el nacimiento del Señor Vishnu, quien de hecho es innaciente. Según las conclusiones astrológicas, los momentos auspiciosos o no auspiciosos vienen determinados, además, por las posiciones de las estrellas, por las respectivas posiciones de los sistemas planetarios. En el momento del nacimiento de Krishna, los sistemas planetarios se conjugaron de forma natural que todo fuese auspicioso. Bueno, hasta aquí vamos a leer porque aquí vamos a entrar en el tema de análisis, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de análisis. Para ello vamos a, bueno, aquí no se ve en la página. Bueno, vamos a ver, les voy a enseñar antes de entrar para leer. A ver, un segundito, aquí estamos, ya estamos otra vez ahí. Ya vieron el Darshan de Radha Govinda, ya lo pasamos. Gracias a los que nos están siguiendo. Bueno, hay un libro muy bueno, realmente buenísimo, que aquí está, miren, se los presento. Mahabharata, mito o historia, dice, a compendium de evidencias, un compendio de evidencias, por Chandru Ramesh, él es devoto, se llama Chakrapani Das, ya lo hemos tenido en nuestro canal en conferencias con nosotros. Él me contactó a mí por Academia Edu, el canal académico donde estamos algunos, los devotos académicos, ahí estamos por lo general, de hecho, fue un espacio académico, o sea, de investigación así científica, verdad, en ciencias sociales, de todas las ciencias, pero hay una parte dedicada a los estudios de la India y todo lo referente a la religión de India, cultura, religión, historia de la India. Entonces, es interesante que vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Ahorita vamos a hablar, vamos a hablar de la teoría. Hay una teoría que surgió también por digamos, la historia oficial,
que la tocamos en mi libro que se llama Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Está un poquito usadito. Lo pueden comprar ustedes, está en español, lo venden en Amazon, en Mercado Libre, en varias, se puede buscar. Lo bueno que en Mercado Libre lo andan vendiendo de medio uso, porque como esta editorial académica es muy cara, porque en Europa los libros son caros, bueno, por el cambio de moneda casi cuesta 1,500 pesos, pero es un libro que viene todas las investigaciones hasta el 2010 que salió este libro publicado sobre Krishna, arqueología, astronomía, geografía histórica, todo eso, ¿no? Y se refuta todos los conceptos que se creó por parte de los orientalistas ingleses. Entonces aquí hay un factor muy interesante, ahí se refuta la cronología más mülleriana y se presentan, como mismo Müller reconoce que las fechas que él dio para datar los textos védicos y la historia védica son fechas especulativas, o sea, no son verdad, no son comprobadas, y lo reconoce en sus 3 últimos libros antes de morir. El último, los 6 sistemas filosóficos de la India, y otros 2 más, que reconoce que eran fechas probables, pero él mismo rechazó que no hay manera de comprender la antigüedad de los textos védicos. Pero la idea es que se puso con base a que ellos eran, y nuestra historia occidental está altamente influida por la cronología bíblica, aunque ya dicen que no, pero todavía sigue mucha influencia, la historia está marcada así, y no es porque esté mal la cronología bíblica, el problema es que ese concepto de que antes de 6,000 años, que fue cuando apareció, Dios creó a Adán y Eva, según la cronología bíblica, y de acuerdo a los Puranas, que creó a ellos dos los creó, ciertamente, Brahma hizo esa pareja, a Krishna a través de Brahma, pero bueno, es otro tema, ya hemos hablado de ese tema. Es un hecho también que ellos pensaban que no había otras civilizaciones antes de eso. Entonces, para ellos, cuando ven que los textos hindúes hablan de más de 5,000 años, todo eso, ellos lo vieron. Había una tesis que ya existía del cristianismo primitivo, que se llama el mono de Dios, que lo sacó, no me acuerdo, San Jerónimo, uno de estos San Tertuliano, estos sabios santos, muy grandes filósofos, que eran apologetas, que defendían con mucha razón, con filosofía y razón, la fe cristiana. A diferencia, por ejemplo, de los eruditos islámicos, que ellos dicen que sí, fue Adán y Eva, pero antes ya existía humanidad. Ellos sí aceptan, los islámicos. Bueno, yo he leído varios islámicos que investigan eso y dicen que sí existía antes humanidad, pero bueno, son conceptos así. Pero para ellos, ellos creían que más allá de 6,000 años no podía existir el hombre. Entonces, y que la cronología bíblica era la verdad absoluta, y todas las otras religiones se derivaban de esta revelación dada por Dios desde el principio, cuando fue la Torre de Babel, que salieron muchas lenguas, y de ahí ya se deriva todo, ¿no? De los semíticos del Medio Oriente. Y esta idea de que del Medio Oriente vienen todos los hombres, como la teoría actual de la invasión aria, otra teoría muy parecida también, que se deriva, que dicen que el centro de la humanidad blanca, así que expandió todo. Antes decían que era Europa, los griegos, y luego ya dijeron que no, ahora son los blancos caucásicos ¿cómo se llama? De ahí del Cáucaso. Y ahora los Black Lives Matter dicen que fue en África, y de ahí pasaron allá y se hicieron blancos los negritos. Bueno, cada quien su cosmogonía, ¿no? Cada pueblo tiene sus cosmogonías, ¿verdad? Porque es algo imposible de verificar. Bueno, pero el tema aquí que vamos ahorita a tocar es que la idea era que ellos todo lo que inventaron, muchos artificios así retóricos, intelectuales, teóricos, constructos teóricos, para querer poner que a fuerza los Vedas eran posteriores. Primero sacaron la teoría para convertir a los hindúes en cristianos, que Krishna en realidad era Cristo, pero que lo habían hinduizado. O sea, al pasar con los primeros cristianos que llegaron a la India en el pasado, yendo por las persecuciones del catolicismo romano, como pues los arianos y otros cristianos huyendo, cátaros que eran albigenses, vegetarianos, llegaron a la India y convencieron a los hindúes de Cristo, y lo transformaron en hindú, y se llama teoría Borrowing. Lo sacaron prestado, y hubo varios, entre ellos Weaver fue el primero, un inglés llamado Weaver, y otros así,
Por 200 años se creía esa entelequia, hasta que pues, los académicos hindúes, como mismos cristianos, empezaron a encontrar evidencias en textos más antiguos del cristianismo, como Panini, los testimonios de los griegos, de Heliodoro, de los Plinio el Viejo, los romanos y griegos que hablaron sobre la India, esos historiadores, como Krishna vivió antes que Cristo, y 120 generaciones antes de Alejandro. Así que eso dice Megasthenes, historiador griego, 120 y tantas generaciones antes que Alejandro Magno, Krishna. Entonces, se derrumbó la teoría Borrowing, y luego encontraron varias evidencias arqueológicas que se presentan tanto en este libro como en el libro de Prabhu Chakrapanidas, que son las monedas de Heliodoro, las monedas de rey Agatocles, la columna de Heliodoro, todo eso se presenta. Voy a pasarles aquí unas fotos de esto. Vamos a ver. Aquí vamos a ver si las ven bien. Aquí está la columna de Heliodoro. En Bhopal, las monedas del rey Agatocles, casi no se ve en la camarita, ¿verdad? Ahí está, miren las monedas de Agatocles. Acá también las presenta Chakrapani Prabhu, las voy a enseñar. De hecho, nada más que él tiene datos más actuales, como Saumul y los hallazgos de los carros. Aquí están las monedas, miren. Las monedas de Krishna y Balarán, en fin. Bueno, resulta que Heliodoro, esto comprobó que no, que Krishna vivió mucho antes, como dijeron ya los antes, y a principios del siglo XX, a fines se empezó a argumentar esto y se desechó esa teoría de la academia. Incluso, sin embargo, las teorías no cambian, los conceptos no cambian de un día para otro. Por ejemplo, nuestro gran intelectual José Vasconcelos, fundador de la CE y gran intelectual de la Revolución Mexicana, él, un libro que habla sobre la India, que lo encontré en la biblioteca de Saltillo, antiquísimo, de 1910, de 1915, por ahí, todavía saca que la teoría Borrowing, que está desechadísima, ¿no? Y además, digo, con el debido respeto, algunos grupos cristianos, predicadores muy intensos, que vienen a las casas a tocar y así, manejan esa teoría, ¿no? Completamente desechada hace mucho tiempo. En fin, pero bueno, dejémoslos en su mundo, respetamos son su forma de ver el mundo, ¿no? Quizás no lo hagan de mala fe porque ellos piensan que van a salvar al mundo, pero esa idea sí generó esa concepción, pero ya se desechó. Ahora, sin embargo, se quedó la idea de que de Max Mueller todavía predomina mucho en los libros de así populares, libros de consulta. Todavía no sé, está cambiando ese paradigma y lleva intensos debates en la academia. O sea, hay muchos puntos, hay divergencias, así se dan los cambios en la academia, no sé, hay muchas divergencias, se reinterpretan las evidencias, se dan otros, así es la academia, no crean ustedes, y cada quien da su propia especulación, y en fin, así se maneja, así es más en las ciencias sociales. Hay una lucha entre los arqueólogos y los que buscan sistemas más científicos con los lingüistas, ¿no? Los lingüistas que con un método que se inventó en el siglo XX, a mediados del siglo XIX, que es tan incipiente como las técnicas forenses de esa época comparada con las técnicas forenses de ahorita. Y rechazan, por ejemplo, arqueología, investigaciones de imaginería de satélites, escáneres de satélites que descubren, así no, los escáneres de sonar que descubren las ruinas así sobre la Tierra. Todo eso lo rechazan porque ellos quieren aferrarse al concepto de Max Mueller. En fin, así se maneja la academia. Pero en fin, aquí es interesante que lo que derrumbó, o sea, la idea de que el siglo IX no procede como lo presentamos aquí. Hay un profesor que se llama el doctor Prasada Gokhale de la ciudad de New Brunswick, Canadá, que ha presentado un trabajo muy completo de esto y otros más, incluso el doctor Narahari Achar. Ahorita vamos a hablar de esto. Han presentado evidencias de que la base para poner en el siglo IX y los textos védicos muy posteriores y todo eso, de la cronología mulleriana, que los Vedas fueron compilados el Rig Veda vino en el 1500 con los famosos invasores arios, cosa que ya se desechó de la invasión aria. Ahora se acepta que hubo una migración y no se ponen de acuerdo si fue de adentro para afuera, siempre hay de los dos lados. En fin, hay debate, en eso no hay pruebas tampoco, y muchos arqueólogos, Jonathan Marr es uno de los más mejores arqueólogos de Mohenjo-Daro, que
tiró esa tesis para abajo, el doctor Luis Schaffer también, no, en fin, todo eso no hay pruebas de ninguna invasiones arias de caucásicos rusos que vinieron para acá, no. Los rusos y los caucásicos siempre han estado al norte de la India, al norte de China. Ahí está Afganistán, Kazajstán, todos esos lugares, gente es muy blanca y siempre ha estado ahí, ¿no? Y han estado en intercambio de hace mucho tiempo, pero no hay pruebas de invasiones y eso. Ya se llama migraciones, en fin. Pero el punto aquí, y que el sánscrito, pues el sánscrito fue en la India, donde se reveló, realmente desde un punto empírico científico es inexplicable eso. Se tiene que aceptar lo que dicen los Vedas, a fin de cuentas, digo. Pero en fin, el punto aquí es que la idea de que la época de Krishna fue en el siglo IX, fue a partir de que el Bhagavatam y otros Puranas dicen que pasarían del rey Chandragupta, del rey Pariksit, al rey Chandragupta Nanda, que fue el papá del rey Nanda, el rey Nanda, que fue el papá del rey Chandragupta, Maurya, pasarían 1400 años desde Pariksit Maharaj. Entonces ellos sacaron la idea a partir de que Alejandro Magno y las otras fuentes históricas hablan, Megasthenes habla que Alejandro Magno, como otros biógrafos de Alejandro Magno, cuando llega a la India, sus embajadores llegan a tener trato con un rey llamado Chandragupta, y que era un imperio muy grande, lo describen, ¿no? Entonces este Chandragupta lo consideraron el Chandragupta Maurya, ¿sí? Del imperio Maurya. Entonces Alejandro Magno vivió en el 300 antes de Cristo. Entonces dijeron que Chandragupta Maurya era en el 300 antes de Cristo. Y de ahí a Pariksit y él, súmenle 1400 años, pues deberían de ser por lo menos 1500 antes de Cristo. No, pero redúzcanle, porque así les gustan reducir siempre, quién sabe cómo, no, pero así les gusta especular, reducir. 910 antes de Cristo fue cuando Krishna vivió. Y la batalla del Mahabharata, la probable batalla del Mahabharata de los occidentales, ¿no? Y ahí se originó la leyenda de Krishna, ¿no? Porque es legendario, héroe Krishna, héroe edificado, así dice, ¿no? En fin, bueno, el problema es, como el doctor Prasad Gokhale lo señala y otros sabios hindúes expertos, es que Megasthenes, cuando menciona quién es el ancestro del Chandragupta con el que se encuentran, es Chandramas y Chandrasiptus. Sí, eso vamos a leer aquí lo tengo para la tesis aquí vengo mi tesis, no se ve, ¿verdad? Porque no es como el Zoom que se comparte la pantalla así clarita. Ahí vamos a ver. Vamos a ver exactamente la tesis. Entonces, la cuestión es que no coinciden los ancestros y los hijos del Chandragupta, ¿cómo se llama? Del Chandragupta que habla, ¿cómo se llama? Aquí está, vamos a leer, dice. Vamos ahí, y ya vamos a entrar a cuándo nació Krishna, para que no se aburran ustedes. ¿Sí? El tema es que Krishna, o sea, el Chandragupta Maurya, ¿sí? No coincide con el Chandragupta que menciona Megasthenes, ¿sí? Porque dice que, ¿cómo se llama? Que Megasthenes, él dice que los ancestros, ahorita voy a decir los nombres exactos, para que no se vayan ustedes no vayamos a dar datos así medios. En este libro, fíjense, se derrotan todos esos argumentos. Aquí está, miren, dice así: dentro de las tesis oficiales está la datación del 10 a.C. para la batalla del Mahabharata en Kurukshetra y la entrada de Kali Yuga cuando vivió Krishna. Aunque dicho fechado se ha difundido, tiene su base en la referencia que da el historiador griego Megasthenes en el siglo IV a.C., el 300, en su obra Índica, sobre el rey Chandrakutus, el que fue identificado como el rey Chandragupta Maurya. Esta fue la aparente piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es una inscripción que tenía lenguas en griego, Egipto y otra lengua, copto, creo, y con esa pudieron descifrar el idioma egipcio, por Champollion, un lingüista, por la cual se reformuló toda la cronología de la historia de la India. Luego se propuso que el nieto rey Asoka Maurya era el Asoka converso budista, que hizo concilios y financió la expansión de su doctrina budista, quien se fechó en el 200 a.C. Además, los Puranas sostienen que pasarían 1400 años de Pariksit a Chandragupta,
por lo que la batalla del Majábara tuvo que haber sido por el siglo X antes de Cristo. Le robaron como 600 años, ¿verdad? El problema con esa propuesta es que Megástenes no hace ninguna mención de Chanakya en sus libros, el ministro del rey Chandragupta Maurya. Y Chanakya menciona en sus obras a los griegos como Alejandro Megástenes, quien visitó a la corte de Chandrakutus. Megástenes o Alejandro. Hablándole a esto que los reyes que precedieron y sucedieron al Chandrakutus, que menciona el historiador griego, son Chandramas y Chandrasiptus, los cuales no coinciden con Nanda y Asoka o Bindusar, que fueron los del Chandragupta Maurya. O sea, los ancestros de Chandragupta Maurya fueron Nanda, y su hijo Asoka, y su nieto fue Bindusar. Fíjense, ¿quién fue así? La única equivalencia fonológicamente aceptable es las relaciones del rey Chandragupta Gupta I. Ahí está la cosa. Otro Chandragupta que es muy posterior, que es Chandragupta Gupta, de los Guptas, no de los Mauryas, otra dinastía. Uno. ¿Por qué? Porque el Chandramas era su padre. Chandramas se llama, y Megástenes le llama Chandramas, porque escribió en griego. Ellos grecolizaban, aquí se le dicen Jarícules, o sea, el Hércules de la India, ¿no? Heracles le dicen, ¿no? Como fuera el Heracles, ¿no? Jarícules de la India. Y su hijo se llamó Samudragupta, y él pone Chandrasiptus, así pone Megas. O sea que ellos fueron los verdaderos descendientes de Chandragupta, por lo que coincide con el rey Chandragupta, a quien le habían puesto posterior a 300. Esto conduce a modificar las fechas, ya que estos nuevos descubrimientos presentados por el historiador griego Prasad Gokhale insinúa que Chanakya vivió en 1534 a.C., según la cronología védica. Esa fue la época cuando vivieron los Chanakya Pandit y los Mauryas. Y el rey Chandragupta I en el 325 a.C., cuando llegaron las fuerzas de Alejandro Magno. Además, el Asoka budista fue un rey de Kashmir, sí, que también hizo columnas. Fue un rey de Kashmir y no el Asoka nieto del emperador Maurya. Lo que pasa es que como el otro también hizo columnas y hicieron así columnas con inscripciones, se confundieron. Perfecto. Ahora vamos a ver, hablamos en el libro de Prabhu Chakrapanidas, en este libro. Es un libro buenísimo, porque los hindúes todavía están muy esclavizados en su mente, ¿verdad? Incluso usan mucho las palabras bien ofensivas contra su propia historia. O sea, han estado muy, ¿cómo se llama? Contaminados, muy contaminados, todavía muy esclavos en su lenguaje, ¿no? Usan la palabra ídolo, usan la palabra, ¿cómo se llama? Mitología, los textos, a la historia sagrada religiosa. O sea, todavía tienen demasiado esclavizada su mente, ¿no? Por la educación europea cristiana que recibieron, y todavía no se han desesclavizado del lenguaje así ofensivo. Bueno, yo en el capítulo 4, que es revisando los modelos históricos, pongo las fallas epistemológicas de cómo dan la datación en los occidentales. Mire, le voy a poner cómo hace. Dice, ahora, aplique, bueno, dice, aplíquese, bueno, ahorita vamos a ver. Dice, aplíquese este rigor metodológico al siguiente tipo de proposiciones. En las argumentaciones de Marx, según él, el hombre en el pasado creó en su mente a Dios. Ahora, la base de su filosofía es el empirismo o la observación. Por lo tanto, que para validar dichas sugerencias, él tendría que demostrar cómo fue al pasado y leyó la mente del hombre primitivo, que nunca observó, y descubrió que creó en su mente. O sea, esas declaraciones tendrían que hacer que viajara al pasado, quién sabe con qué, y luego le leyera la mente al hombre del pasado, y así descubriera cosas que no son inverificables. No puede ir al pasado ni puede leer la mente del hombre primitivo. Son peras lucubraciones. También Sigmund Freud sucumbió a este tipo de saltos imaginarios al afirmar que ciertos hijos de un clan se comieron al padre y luego sintieron la necesidad de paternidad y crearon al Dios Padre. Ay, Jesús. Hay tribus que comen al padre, al patriarca, pero nunca son politeístas o adoran a deidades de los bosques, no crean un Dios Padre. En fin, y otros adivinaron que en el pasado la gente soñaba con sus parientes muertos y así inventaron el concepto del alma eterna. Híjole, esos lectores del pasado, la gente soñaba. En otras palabras, a menos que presenten su método
que se pueda comprobar de manera universal y experimental. Ellos aseveran como si tuvieran el poder extrasensorial de no solo ver el pasado, sino también de leer la mente y los sueños del hombre del pasado. Otros oráculos de esta naturaleza se observan con C.F. Dupuis se pone en español, en francés Dupuis, que en sus viajes en el tiempo, halló el origen de todos los cultos, o sea, de todas las religiones, en el mito solar. Y este proceder es un factor común entre los indólogos, o sea, los especialistas que estudian la India, mundanos, al tratar con datos históricos, aunque sean precisos. Observes un par de ejemplos que por ética se mantendrán anónimos. Es un personaje que escribió, dice así, un profesor dijo así: de acuerdo a la inscripción de Aihole Pulsekin II, 700 después de Cristo, la batalla de Bharata se dio en el 302 a.C., en el cual inicia la de Kali Yuga, de acuerdo a la tradición astronómica representada por Airavata. Otra escuela de astrónomos hindúes o historiadores representada por Vida Garga, Varaha Mihira y Kalahana la pone en la batalla en el 2449 a.C. Podemos por lo tanto tomar el 1400 como fecha provisional para la batalla de Kurukshetra, y el evento debe haber tenido lugar entre esa fecha y el 1000 a.C. Imagínense, le restan como nada a datos, ¿no? También se puede observar que siempre existe relativismo al fechar a algún personaje en los textos. Aquí otra declaración de otro experto. Dice: acerca de la fecha de Vasa, él escribió un drama sobre Krishna. Unos lo han señalado que es del 5 o 6 antes de Cristo, pero otro dijo que es del 2 al 6 después de Cristo. En 1990 otro pensó que fue en el 5 después de Cristo. El doctor Kanyal confirmó que él vivió en el 200 antes de Cristo. Unos fechan al Vishnu Purana para el 5 después de Cristo. A.B. Emil, otro indólogo, data el Purana para el cuarto, quinto antes de Cristo. Muchos dicen que los Puranas son de la era cristiana. Schweitzer aseveró que son del cuarto antes de Cristo, pero a millares clama la datación de los Puranas en el 8, es un filólogo experto, del 800 al 10 antes de Cristo. O sea, así sacan, pero no sacan. ¿Qué evidencia tienen? No. Así, bajo una observación rigurosa, cualquier lector independiente puede encontrar que en los tratados de los indólogos están llenos de ese tipo de ambigüedades, acertijos, relativismos, como los anteriormente citados. En otras palabras, se basa más en la imaginación especulativa que en la observación directa de los datos históricos en sí mismos. De hecho, cada indólogo elabora sus propias fechas de manera arbitraria, y este es un problema común entre los eruditos, a excepción de raras ocasiones, por lo que el indólogo H. Kleisnap honestamente confesó: en el estado actual de nuestro conocimiento, el investigador individual está obligado a fundar su opinión más bien sobre convicción personal que sobre argumentación, y no debe demandar para la suya más valor que para las ajenas, ya que en ningún caso se trata de la certeza de un dogma irrefutable. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento actual de sus formas sus métodos arbitrarios lingüísticos que ellos usan mucho, y no pruebas así más arqueológicas, más precisas, no, solamente los lleva a puro especular. Bueno, pero aquí nos dieron unos datos interesantes de cuándo Krishna vivió. Vamos entonces a entrar aquí. Aquí se dan cronologías alternativas que han dado los especialistas, pero en el capítulo 6 vamos a hablar cuándo Krishna apareció. Ahora, volvemos al libro de Chakrapani Prabhu. Es un librazo, o sea, un libro muy bonito. Le da a ustedes las pruebas arqueológicas más recientes, ¿sí? En fin, está muy bueno. El único problema con este libro, y se lo voy a decir así, aunque está buenísimo, él se va en la teoría de algunos especialistas que les gusta especular, o sea, por mantener la fecha. Él se basa, dice que hay más de 200 inscripciones epigráficas que no se han publicado, da prueba de eso, que es cierto, lo han confirmado otros arqueólogos, que han encontrado mucha epigrafía que data la batalla de Kurukshetra, la entrada de Kali Yuga, que es el tema principal, en el 3100 a.C. o 3200, ¿verdad? Pero él rechaza las investigaciones realizadas por varios especialistas en arqueoastronomía. ¿Qué es la arqueoastronomía? Y constatadas con software astronómicos contemporáneos, incluso como los hallazgos de Dwarka, que yo ya escribí un artículo, se lo mandé, donde por qué Dwarka sí tiene esta edad,
la conclusión que da el doctor Rao se resiste a aceptar la arqueoastronomía por algunas evidencias que, así es la investigación, ¿no? Él dice que Dwarka la ponen en el 1500 antes de Cristo, ¿no? Un poquito después del 10, y coincide como quiera con estos hallazgos que hasta ahorita han presentado el modelo mulleriano, pocas palabras. Pero es interesante que ¿cómo se llama? Chakrapani llega al punto, como algunos que defienden esta fecha 3102 antes de Cristo, cuando fue la batalla del Mahabharata, es que la etapa de Kali Yuga, y rechazan incluso la astronomía, así los hallazgos astronómicos de Prausadaputa, los de software contemporáneo de astronomía, basado en la pura arqueología, las puras epigrafías, que son inscripciones hechas sobre metales, sobre platos, sobre monumentos, escritos en materiales así que preservan, ¿no? El problema es que tiene varios problemas, tiene varios problemas eso, pero hay una ciencia que se llama arqueoastronomía. Esta ciencia estudia los fenómenos, busca investigar los fenómenos antiguos con base a las evidencias de fenómenos astronómicos. Un ejemplo de esto es la pirámide de Chichén Itzá, que está aquí en Yucatán, en Chichén Itzá, que en los equinoccios, los solsticios y equinoccios, fue construida de tal manera que crea una sombra que por las escaleras así, mire, como fuera una serpiente descendiendo, así. El descenso de Kukulcán fue orientada astronómicamente para que haga eso. Entonces eso prueba la época en que fue hecho. Cuando fue esa constelación nos lleva a la etapa cuando fue hecha, a través de cómo también la orientación de las luces que entran el sol por parte del templo nos lleva exactamente a la fecha en que fue hecha, el mapa astronómico así. Entonces la arqueoastronomía, Chakrapani Prabhu la intenta refutar, refutar él con argumento, decir que por ejemplo porque luego estos datos se meten a software de computadoras y hacen los cómputos y ya nos llevan a cuándo fue, ¿sí? Así como se hace con las cartas astrológicas, ¿sí? Ponen ustedes los software, le ponen la fecha de usted cuándo nació, a qué horas, las coordenadas, y te lleva a la época, cuáles eran tus constelaciones, cómo estaban los mapas astronómicos. Y como él dice que hay unos software de computadoras que dan una fecha con diferencia de años con otra, que ya no sirven, para él ya no sirven, así. Bueno, aquí hay varias cosas bien interesantes, ¿no? El problema con ese argumento de Chakrapani, y yo lo quiero mucho a Chakrapani, y ya le dije que no, o sea, en lugar de ayudar a fortalecer las evidencias que él presenta, las debilita, las hace vulnerables. ¿Por qué se autoniega a sí mismo? ¿Por qué? Porque se ha comprobado también por los especialistas que las inscripciones en India empezaron más o menos como el 200 antes de Cristo, 300 antes de Cristo. Todavía no se han encontrado más antiguas. Sí, y esas descripciones hechas de esas inscripciones epigráficas fueron herencia de estudiar la astronomía védica, o sea, en otras palabras, es arqueoastronomía. Vamos a leer para entender esto. Vamos así, dice: el historiador Juan de Dios González indica: los cristianos eligieron el nacimiento de Cristo como el inicio de una nueva era, los musulmanes la vida de Mahoma de la Meca, la Hégira. A partir de estos acontecimientos religiosos, cada civilización comienza a contar los datos. De forma similar, Teresa Herró reporta que para los historiadores los hindúes marcaron el inicio de una era calendárica llamada Kali Yuga, a partir de la muerte de Krishna. Bueno, así lo ven ellos, ¿verdad? Como gente que no es devota de Krishna. Lo que el Bhagavatam relata: cuando el señor Vishnu, conocido como Krishna, ascendió al cielo espiritual, Kali entró en este mundo y las personas empezaron a tomar placer en los actos pecaminosos, por lo que la determinación del inicio de esta era, Kali Yuga, es una pista clave para aproximarse a la posible datación, ya que existieron 3 eras calendáricas usadas en la antigua India. Una fue la era Vikram, que empezó del rey Vikram, el 57 a.C. La otra fue el calendario de la era Saka, 78 a.C. Pero antes de esta fue usada la era de Kali Yuga, la cual estaba astrológicamente fijada en el 345 años antes de la era Vikram, como se registran los escritos
de estas dos eras mencionadas. O sea, en los calendarios estos, los que formaron este calendario del rey Bricrán y de los Shakas, ¿sí?, que guiaban a la India, ahí se dice que están basados en la era de Kali Yuga, en los Panchaangas o los Panchats, que son los métodos para hacer cálculos astrológicos que vienen de antiguos, mucho más antiguos de la India, y hablan que parten con la entrada de Kali Yuga. Todos los acharyas y la gente de India se guiaron cronológicamente por esta, o sea, por esta de Kali Yuga. Así, la fecha del inicio de Kali Yuga permitirá establecer los acontecimientos como la datación de la batalla de Kurukshetra y el nacimiento del protagonista en sí y la época del imperio Bharata, o sea, de los Bharatas, ¿sí? Bueno, vamos a leer, dice. Ok. Otra de las tentativas para ubicar las figuras estelares que se mencionan en el Mahabharata fue por el doctor K. Srinivas Raghavan y su equipo en 1979, quienes usando el Vedanga Jyotish constataron el evento en el 304 a.C. y la batalla el 338 a.C., ¿sí?, fecha que deducen de las observaciones astronómicas que se citan en los antiguos textos. Una breve variación ha sido obtenida por Parnakai denotando el 16 de octubre del 338 a.C. para la batalla de Kurukshetra. Ahora, las dataciones más recientes han sido arribadas por Narahari Acharya. El doctor Narahari Acharya fue mi amigo, ya partió de este mundo, vino aquí hasta el día un congreso que hicimos, lo invitaron, vino. Revisando las 140 referencias astronómicas del Mahabharata, Acharya utilizó los programas de búsqueda astronómica de punta y descubrió que el 22 de noviembre del 367 a.C. fue el comienzo de la batalla de Kurukshetra. Él sustenta su fechado con las referencias estelares que dio de los capítulos Udaya y Bhisma Parva, cuando Saturno cruzó las constelaciones de la estrella Rohini, Marte y este fue que los dos eclipses tomaron lugar. En síntesis, vamos a leer así, dice así, porque son muchos especialistas, se van a enredar, ¿sí? Pero en fin, los especialistas sí reconocen, el doctor Richard Thompson, y lo cito el por qué, calculando con los programas Duff-Smith de astronomía, las posiciones de los planetas coinciden con la breve variación de los registros de los textos como el Surya Siddhanta, que la era de Kali Yuga empezó el 18 de febrero del 302 a.C. y de acuerdo al Mahabharata y otros textos, fue cuando habían pasado, ¿cuántos días habían pasado, Radha? ¿Cuántos días habían pasado de la batalla del Mahabharata cuando empezó Kali Yuga? ¿Te acuerdas? Bueno, fue en el febrero del 1802 a.C. cuando fue Kali Yuga. ¿No te acuerdas? Perfecto. Entonces, el Surya Siddhanta, como también Airavata y los otros, ya vimos otros astrónomos védicos, pero es de Airavata, que es del siglo V después, según lo que dice, luego sale que es más viejo, pero la fecha, ¿no?, quinto después de Cristo. Él comprueba, y otras evidencias, dio cálculos astronómicos. Airavata fue un gran matemático, que hasta incluso hay institutos llamados Airavata, hay un cráter en la luna llamado Airavata, hay un centro astronómico llamado Airavata, fue el padre de la trigonometría, es un gran matemático, y él calculó esas fechas, llegó a esas, comprobó eso, y también los programas Duff-Smith. Ahora, no podemos echar para abajo toda esta evidencia porque las concuerdan también con las inscripciones que habla Chakrapani, porque las inscripciones se basan en esos estudios así astronómicos panchangas que los sabios rishis llevaban. Claro, Kalhavijira y Vidagarga sacaron otras tesis más recias, se equivocaron por alguna, o sea, son errores que en las calculaciones nada más, que pasa en las mejores investigaciones. Y las computadoras no son seres pensantes, o sea, las computadoras tienen un programador, entonces depende de quién lo programe, va a responder. Si yo le pregunto a un programador que no tiene una información adecuada, me va a dar la información que tiene, no por eso lo hace infalible, pero es un hecho esto. Ahora, en cuando Krishna nació, ahora, el doctor Narahari Acharya sí, efectivamente sí tuvo errores, pero es un hecho que Kurukshetra, Kali Yuga empezó cuando Krishna estaba presente a la tierra, y él parte de mucho, 132 años después, después del Mahabharata, pero ahí es cuando ya Kali entró, porque por la presencia de Krishna no podía entrar, no puede tener su efecto. Pero Krishna, esta fue la fecha de, ¿sí? Así como el actual se basa en Cristo, ¿sí? Bueno, hay un tratado llamado Kamanikya que describe con
regularidad a las constelaciones en el momento del nacimiento de Krishna. Un experto llamado Bansi Pandey afirmó que el señor Krishna nació en la medianoche del viernes, el 27 de julio del 3102 a.C. Esta fecha y el tiempo ha sido calculado por los astrónomos en base a la posición planetaria sobre el registro que dio el sabio Vyasa. Aunque este cálculo no es la última datación, ya que otros investigadores deducen que si Krishna partió 37 años posterior de la batalla del 3138 y le suman 125 años, que es lo que vio sobre la Tierra, se puede inferir que históricamente el señor Krishna apareció en la medianoche, el octavo día de la luna menguante del mes de Sravana, y esto corresponde a julio 19 del 3028 a.C. Sin embargo, el doctor Tonso ha apreciado, de acuerdo al programa Sky Globe, con una confiabilidad que puede variar por 5 años, con un promedio de error de 1%, que la estrella Rohini, Aldebaran, que era la estrella principal de la constelación Rohini, el Aldebaran es una estrella, la cual está indicada en la posición que marcan los fuentes sobre el alumbramiento, corresponde a el nacimiento, del 3102 al 3107. Narahari Achar ha perfilado el evento en el 3170 a.C. Y así es, o sea que Krishna nació por el 3167 a.C. Esto permite inferir que para el octavo día de la luna menguante de septiembre del mes de Sravana, por estos años hizo su aparición, por lo que de fechas lejanas se ha celebrado el día de Janmastami, nacimiento divino, hasta estos días, y a su partido se ha oficializado con la fecha de la entrada de la era de Kali. Dice aquí, es una cita, ¿de dónde es? A ver, me lo mandaron, dice: en un ensayo presentado recientemente, una conversación en Pravashpatan, donde Krishna partió en Pravasa, cerca de Somat, en India, ahí en Gujarat, basado en información de la astrología hindú Yotirveda, concluyó que Krishna, es que es mundano, habría muerto el 18 de febrero del 3002 de Cristo. No, pero eso no, Krishna, porque fue la entrada de penas de Kali Yuga, ¿no? Y eso se sostiene por el Tratado de Astronomía de Aryabhatiya, el Aryabhatiya de Aryabhata, del matemático Aryabhata, y por el Surya Siddhanta, una inscripción del siglo V del templo de Jole. Y hay como 200 inscripciones que lo confirman. O sea, que Krishna en realidad nació, Krishna no partió en el 3102, Krishna nació en el 3000, entre el 3062 y el 3067, a cual los últimos datos sacados por el doctor Thompson, que él fue muy riguroso, que ya partió, y ojalá que otro tome esa investigación, y es la fecha en que Krishna nació, 3167 o 3162. Ojalá que los devotos que tienen software para investigar esas fechas se pongan a investigar eso, ¿no? Lástima que no tengo software para rastrear esas cosas y que estén bien calculados. Pero es la época en cuando Krishna nació, exactamente, la época. Así es. Y su partida fue en el año 3042 a.C. Sí, o sea, 32 años después de la entrada de Kurukshetra. Esto es confirmado con otro registro, el siglo de la constelación de los 7 sabios, el cual dura de 3600 años, cuando la Osa Mayor recorre todas las mansiones lunares. Los estudios de J. Mitchell sugieren que este fenómeno empezó en el 6663 a.C., terminó el 3076 a.C., lo que se llama el Bhagavatam. Cuando la constelación de los 7 sabios que esté pasando a través de la mansión lunar Mava, la de Kali empieza. Esto era 1200 años de los semidioses. Entonces hay conclusiones. Dice que empezó Kali Yuga, pero empezó a influir en el 3076 a.C. y Krishna partió en el 3042 a.C. y nació, échenle 125, 3067 más o menos. Así es. Entonces fue cuando Krishna, y como dice aquí, dice: análogamente Meghastes señaló que Krishna vivió 138 generaciones de reyes antes que el tiempo de Alejandro, a los cuales los investigadores le atribuyen un promedio de 20 años por rey, por lo que sugiere alrededor de 2700 años más 333 en el año 3090 a.C. Así más o menos es cuando Krishna apareció, 3077 a.C. Más o menos, ¿no? O sea, 3167 al 3042 a.C. fue cuando Krishna nació. Entonces más o menos se calcula. Los humanos son imperfectos, sus cálculos no son perfectos, por eso están aproximándose, ¿verdad? Así más o menos. Pero sí, lo más cercano es esto, con arqueoastronomía. Bueno, aquí también hablamos de la geografía histórica, el material para la arqueología, ¿no? Todo, cómo se han identificado sitios del Mahabharata. Y este libro de Prabhu Chakrapani
aquí da datos más recientes, ¿no? De los de Hall y todo. Pero yo les invitaría a los devotos, si pudieran comprar este libro, también lo pueden bajar en Academia Edu. No busquen una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Exploración y actualización sobre la historia. Mi nombre, Horacio Francisco Arganis Juárez. Aquí pueden conseguirlo, sería maravilloso, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos en esta clase tan bonita de Yamashtami. Se ve que todo el mundo anda a ocupar los preparativos, hubo pocos, 3 espectadores vieron live, muchas gracias. Por favor, si les gustó esta clase, ahorita que la subamos a YouTube, compártanla, compartan entren a YouTube, pónganle like, suscríbanse a nuestro canal, compártanos, nos va a ayudar mucho a difundir las enseñanzas de Krishna. Y todos están invitados a venir a este gran festival este día de hoy. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, Rada? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, Radita? Que ella nos está siguiendo, de los que se quedaron, ella se quedó. Bueno, si no hay preguntas, vamos a parar aquí. Luego en los comentarios pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Y bueno, vamos a subir a YouTube. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada.